Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en una de las viejas capitales de Tailandia. Hasta ahora han tenido 4 capitales. El primero fue Sukhothai, el segundo Ayutthaya, donde estamos, el tercero Thonburi y el cuarto, la capital actual, Bangkok. Pero de los 4, este duró como la capital por más que 400 años entre 1351 hasta 1767. Cuando un ejército de Birmania vino, pues estaban en una guerra contra Tailandia, ganó Birmania y ellos destruyeron la ciudad. Fue una destrucción total, fue tan grave que en vez de reconstruir, ellos decidieron mover la capital. Y aquí en Ayutthaya solo estamos a 1 hora y media de Bangkok. Y mucha gente viene desde ahí, miran los 2 templos más importantes y después vuelven a la capital. Pero si tú tomes tu tiempo y te quedas 1 o 2 noches, puedes venir y ver unos sitios no tan conocidos, pero muy geniales, como este. El templo de los gallos, y la persona atrás es el rey Naresuan. Y en su historia, Tailandia peleaba con Birmania muchas veces. Entonces, antes de la destrucción de la ciudad en el siglo XVIII, ellos pelearon otra guerra en el siglo XVI. Y también Tailandia perdió, y como Birmania ocupaba Ayutthaya. Y hay una leyenda en que en esa época Naresuan era el príncipe, y él ganó una pelea de gallos. Entonces, desde ahí, pues hay un templo de los gallos y la gente como se regala gallos entre ellos, es como algo de buena suerte. Y pues realmente yo nunca he visto ningún templo así. Hay más que 1000 gallos, seguramente. Pero solo puedes verlo si tomas tu tiempo y te quedas un poco más aquí para pues disfrutar los sitios no tan famosos. Después de la destrucción de la ciudad, ellos cambiaron la capital primero a Thonburi y después en 1782 a Bangkok. Y para construir el nuevo Palacio Real, ellos llevaron casi todos los materiales que podrían desde aquí hasta allá. Llevaron básicamente todo menos los templos. Entonces es por eso cuando vienes hoy en día, realmente las únicas ruinas que vas a encontrar son los templos. Y hay muchísimos, pero muchísimos templos. Este no es un sitio que tú vienes, pasas 1 hora, hora y media y puedes ver todo. Es que los templos cubren una zona bastante grande. Es que en su apogeo, la ciudad tenía una población de 1 millón de habitantes. Era una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Entonces, cuando vienes aquí, realmente necesitas tu propio transporte. Es por eso que nos alquilamos esas bicicletas. Y son perfectos para la ciudad, porque es totalmente plana, las vías están en muy buenas condiciones. Y ahora que paramos para grabar, me siento como si me estoy asando. Siento como me voy a desmayar. Pero cuando estoy en la bici, tengo la brisa y me siento perfecto. Y también son muy económicos. Es menos que $2 al día. Entonces, tienes que hacerlo si vienes aquí. Pero si no quieres ir en bicicleta, o si no puedes, también puedes alquilar un tuk-tuk y el conductor te puede llevar a todos los sitios que quieres visitar. Y este templo, Wat Ratburana, aparte de ser uno de los mejores preservados, puedes ver muchos detalles aquí en la torre. También tiene una historia muy interesante. Es que en el siglo XV, 2 hermanos, 2 príncipes, pelearon un duelo a muerte para ver quién iba a ser el siguiente rey. Y en Europa quizás harían algo así encima de caballos, pero estamos en Tailandia y lo hicieron encima de 2 elefantes. Y resulta que los 2 hermanos se murieron. Pero ellos tenían un tercer hermano, el hermano menor, y cuando ellos se murieron, él podría tomar el trono solo para él, sin problema. Entonces, en 1424, él construyó este templo para honrar sus 2 hermanos que le dejaron el trono libre. Algo que vas a ver mucho aquí es que las estatuas de Buda
casi todos están sin cabeza. Y hay dos razones. Una es por el daño que hizo Birmania cuando destruyeron la ciudad, y el otro es que por muchos años llegaron saqueadores para buscar oro en los templos, y también quitaron las cabezas para vender en el exterior en lugares como Europa o Estados Unidos. Una de las imágenes más icónicas que vas a ver de este lugar es esta cabeza de Buda. Quizás es uno de los más icónicos de todo el país y nadie sabe por qué está aquí. Creen que quizás un saqueador lo quitó y lo dejó ahí y nunca volvió, y después el árbol creció. Y a mí me parece realmente una imagen muy divina, porque parece como el árbol está abrazando y está como cuidando a esta estatua de Buda. Y la ciudad fue construida en una isla rodeada por 3 ríos. Y cuando estás aquí explorando los templos vas a ver mucho agua por todos lados en estas zonas verdes. Y es porque era una ciudad de canales. Como tenían tanta agua, usaban canales para transportar la mercancía y la gente. Y ya realmente no hay canales, solo son los restos, pero es muy lindo que todavía están aquí, y cuando visitas puedes ver un templo, el agua, un puente. Entonces le da otro toque especial a la ciudad. Y vamos a terminar aquí, pero recuerden, es mejor si pasas un par de noches aquí para tomar tu tiempo, ver los sitios no tan rápido, puedes relajar, puedes llegar a las 8 de la mañana cuando abren y puedes disfrutar los templos en paz sin las multitudes. Entonces espero que lo disfrutaran. No olvidar compartir el video y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.